les fue con ese ejercicio? Camilo, Daniel. No, pues bien, profe, solo que teníamos como una duda, era, digamos, o sea, digamos, como en este caso de los dispositivos móviles, ¿en qué momento podríamos de pronto usar un arreglo? Por ejemplo, para las versiones, porque no recuerdo qué dispositivos, pero bueno, por ejemplo, los iPhone 17 tienen algunos sí, de 512 gigas, de 250 gigas, ahí podría ser, o Mm, sensores, por ejemplo, sensores que tenga el dispositivo también podría ser. Cuenta con acelerómetro, cuenta con GPS, algo así. Pues ahí es que ya es bastante flexible el formato JSON. claro, claro. No, sí, eso era, Bueno, pues yo tenía como más esa duda. ya listo. Igual, digamos que ahorita pues estamos entendiendo, ¿no? Cómo es el comportamiento, los formatos y todo. Pero luego solitos se nos van a armar los JSON. Todo gracias al ORM del cual estábamos hablando hace un ratico. Em, Resulta que cuando nosotros hacemos ese intercambio, em, el- en la base de datos transaccional, en el ORM, se hacen automáticamente ese tipo de evaluaciones y de definiciones, digamos. Porque si yo, por ejemplo, tengo la entidad semestre y en el semestre tengo varios cursos, entonces sé que entre semestre y curso voy a tener una llave foránea en donde a un semestre apuntan varios cursos. Por lo tanto, cuando yo convoque la información del semestre, va a venir un arreglo de todos los cursos que lo invocan o que lo referencian. Y ahí automáticamente el, el ORM se encargará, obviamente pues, no solito, nosotros dejaremos todo ordenadito para que lo haga, se encargará de mapearme de una forma la información del semestre y en un arreglo dentro de los atributos del semestre, la información de cada uno de los cursos que está siendo vinculada con el semestre. ¿Listo? Entonces, igual ahorita es importante que sí nos familiaricemos con el formato, porque luego, para hacer la representación de los datos ya en el frontend, es muy importante que entendamos cómo se compone un JSON. Lo mismo para hacer la interpretación de los datos en el backend, cuando vamos a insertar. Permítanme un ratico que se me va a descargar el comp. Listo. Entonces les decía, lo mismo cuando vamos a insertar datos. Porque el formato que vamos a utilizar para el intercambio de información entre el cliente y el servidor va a ser el formato JSON. Entonces, cuando nosotros enviemos los datos, los vamos a enviar en formato JSON. Y cuando a nosotros nos lleguen los datos, nos van a llegar en formato JSON. Por lo tanto, debemos saber interpretarlos tanto para componerlos como para leerlos. ¿Listo? A ver, por acá miro el chat. Muy bien. Está. Ronald, nos envió. A ver, voy a compartirles pantalla. Lo que ahí se ve, ¿cierto? Voy a apagar la cámara para que para no quedarme viendo a otro lado.
A ver, veamos si por aquí voy a habilitar la pizarra, las anotaciones. Muy bien, entonces dispositivos móviles inicia como arreglo. Aquí, por ejemplo, este arreglo no necesitaría este, este prefijo, digamos, o podríamos iniciarlo como un objeto y dentro del objeto pues ya vendría cada elemento. Pero en este caso no es necesario este, porque ya al ser un arreglo ya sabemos que este objeto se llama cero. ¿Listo? Entonces este objeto se llama cero, no tendríamos necesidad de bautizarlo. Este objeto se llamaría uno, este de acá 2 y el de acá, bueno, así sucesivamente. Ahora, listo. Ese es de pronto el ajuste en los objetos. Recuerda también siempre las comillas, sobre todo cuando hay este tipo de cosas, ¿no? De espacios en blanco aquí. Porque si no, él no lo entendería como un token válido. En el formato JSON no es obligatorio que pongamos las comillas. Incluso a veces se representa sin comillas. El key, ¿no? Para los valores, si ya saben que dependiendo de cómo lo escribamos, va a tener o no comillas. Pero el key a veces también se lo puede representar sin comillas. Sin embargo, casos como este de espacio en blanco no sería tenido en cuenta y nos generaría un conflicto en la interpretación del objeto. Este lo veo muy bien. Ajá. No, pues era ya, no tengo. Sí, lo veo muy bien. Aquí yo creo que de pronto por el afán se te quedó de pronto, Ronald, la otra llave. Pero está muy bien compartirlo porque miren que de pronto yo puedo explicar cositas que no estaban, no había tenido presentes de mencionarlas por acá. Entonces, eso está chévere. Muchas gracias, Ronald. Por ahí mire también que Vianney nos envió. A ver, por acá donde abro el chat. Aquí está. Ah, ya. Vianney nos decía que la cámara frontal y posterior había un arreglo. Sí, puede ser un arreglo. De pronto alguien más se anima a compartirnos el objeto y que le echemos un ojito si quieren una foto de la hojita o algo así. Como para que le hagamos una revisadita. De pronto salgan más cosas por ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, creo que nadie más, ¿no? Por acá. Listo. Bueno, entonces miren que ahí al construir nuestro propio objeto JSON, nos genera de pronto un poquito la duda de si es correcto o no. Y resulta que nosotros, bueno, esta documentación es buena porque nos permite mirar varias cosas que podemos utilizar. Podemos saltar llaves, miren, con el backslash, saltos de línea, representación de números positivos o negativos. Entonces las voy a colocar en el curso. De una vez, antes de que me olvide. Para que le echen un ojito y de pronto se documenten también un poco sobre el formato JSON, que es importante saberlo manejar. Esto ya va en la semana 2. Listo por aquí. Ah, bueno. Por acá también en Internet e incluso en Visual Studio Code podemos formatearlos. Ahorita hacemos la prueba. Pero por acá hay JSON Formatter. Y existen muchas aplicaciones en realidad. Una de las más utilizadas, a ver, yo creo que es esta JSONformatter.org.
No, es otra de las más usadas es en esta entonces. Bueno, igual todos tienen como el mismo principio. Aquí miren, por ejemplo, está un array, inicia con el objeto contiene un atributo que es array y el array tiene simplemente números. Luego viene un booleano con valor verdadero, todos estos con sus atributos. Se termina este objeto de aquí, es decir, este de aquí, este pedacito, continúa con otro atributo y termina el objeto. A ver si yo lo miro. Bueno, miremos, por ejemplo, a ver, escribámonos un objeto JSON. Aquí, name, hola, hola, page. Bueno, incluso lo voy a dejar sin comillas para que probemos. Age 40. Pongámosle born date. Born. Cuando hay una composición de palabras, se suele utilizar así, con guión o con camel case. Born date. El 31 de febrero de 1996. Supongamos que ni existe, ¿no? El 31 de febrero. Y por último, pongámosle enable false. Listo. Miremos qué nos da. Format. Miren, me dice que tengo un error en la línea 2 y aquí en ella. Entonces, sí me exigió que coloque las comillas. Ahí. Format, eso. Con las comillas sí me permitió, entonces él lo asumió como error. En este caso por el formateador, pero sí se puede utilizar también sin comillas. Nosotros para crear los objetos también lo podemos hacer sin comillas. Miremos otra de las situaciones que analizábamos allá. A ver, con espacio, claro, ahí como está con comillas, sí me permite colocar el espacio. Bueno, ahí podemos validar que el objeto sea correcto o no, como para que hagamos ensayos, para que conozcamos. A ver, aquí por ejemplo le voy a colocar un arreglo. Digámosle formation, formación. Y aquí vamos a tener una regla. Perdón, una regla. O incluso podemos decirle un objeto. Bueno, hagamos primero la del arreglo y luego la del objeto. Y le voy a colocar title, título, grade. ¿No es cierto? Grade. Todo esto me toca con comillas. Grade. Professional. Pero esto debe ir dentro de un objeto. Miren, ahí si lo lanzo, ahí me va a dar un error. Porque claro, esto debe ir dentro de un objeto. Entonces, aquí debo abrir el objeto. Entonces, lanzo aquí, grade y date. Date. Pongámosle el 12 del 2023. Listo. Con la fecha de grado. Otro título, pongámosle. Otros dos títulos. Ahí. Otros dos títulos. Entonces aquí profesional, especialista. Y acá máster. Y aquí al 2024 y acá al 2026. Listo. Le doy formatear. Ajá, ahí sí me los puso bien. Incluso miren que acá en el viewer me permite colapsar cositas. Entonces yo puedo colapsar este atributo. Dice que este es un solo atributo, pero es de tipo array. O puedo colapsar este objeto y este objeto.
Y ya sé que este se llama cero, este se llama uno y este se llama 2. Pongámonos otro atributo después de ese array. Upa. Y en este atributo, pongámosle university. Pongámosle un atributo de tipo objeto para que terminemos de combinar todo. Entonces aquí, name, city of cariño. No cerré las comillas. Country, country, Colombia, Colombia. Eh, department, niño, niño. Y pongámosle address. No, address no porque no me sé la dirección de lo. Listo, miremos. Y ahí está, mire, me lo mapea correctamente. Este lo mapea como un atributo, pero es un atributo de tipo objeto. Por eso mirábamos que habían atributos de tipo arreglo, de tipo objeto, opa, de tipo booleano, de tipo string, de tipo numérico. Entonces, esos son. A ver, les voy a compartir este para que prueben ahora los objetos JSON que ustedes colocaron. Pruébenlos a ver qué tan bien estaban. Ya se los coloco acá. JSON. Listo, ahí está. Entonces, otros 5 minuticos para que puedan escribirlo ya, verificar si funciona bien. ¿Listo? Ahí me espero. Voy a iniciar las salitas de grupo. Número 6 y en Bluetooth puede ser BLE que lo puse entre comillas, ¿no? Sí, Entonces, ¿el 6 tendría que ir entre comillas o vale? O sea, ¿se puede validar dos tipos de datos ahí o tiene que ser uno de los dos? O debe ser uno solo. Ajá. entonces el 6 tendría que ir entre comillas, ¿no? Sí, es decir, el valor del atributo sí debe ser de un solo tipo de datos, que usualmente cuando son esos compuestos se los trabaja como string, así como la fecha que tenía números y el carácter del slash o a veces con el guión, siempre suele viajar como string porque es muy importante y mira que eso me permite a mí explicarles y hacer hincapié en que los JSON son un formato de intercambio de datos, solamente para el intercambio. Sobre él no se procesa, es decir, él no tiene función. Así como les decía que en este caso los objetos no iban a tener métodos, solamente son de representación de datos. Viajan a través de ese formato. Ya digamos que la parte de operación sobre esos datos se la hace bien sea, no, bueno, sí, en el cliente o se la hace en el backend, pero él no se encarga de pronto de validar, de procesar, no. Viajan y si nos llega un string, nosotros ya vamos a tener que interpretar ese string, si viene compuesto, si viene atómico, que tenga varias cosas. ¿Listo? Ya, y en el validador no me dijo nada, entonces eso es por eso mismo, porque no los gestiona o no lo pude. A ver, ahí sí, miremos. Voy a dejar de compartir y nos compartes, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? A ver, la mondadita. Ah, está bien aquí. Este es el de la frecuencia. Ajá, ¿qué le digo?
Sí, es Es que ahí él con lo toma ambos. como un string. Este, no, le decía este para estándar y este para estándar, estos dos. Ah, ya, ya, ya. No, no hay ningún tipo de problema. Ahí sí se puede usar los dos. Porque igual pues el procesamiento no se hace aquí, sí, sí se lo puede usar, pero ya cuando, por ejemplo, al intentar guardar en la base de datos, si el campo de la base de datos es si es numérico, ahí nos produciría un error. Si es de tipo de datos de texto, no nos produce error, porque pues igual se castea, ¿no? El 6 se puede castear a string. Pero si Ah, fuera numérico, BLE, pues de pronto pase algo como lo que pasaba en Java o en C, que se hacían casting implícitos, que nos daba el ASCII. ya. Sí, pero eso ya depende del motor. Es que incluso uno puede colocar dos objetos diferentes. Los nombres de los atributos los podrías cambiar ahí, que el formato lo soporta porque es flexible, pero ya cuando se vaya a hacer el procesamiento se dificulta, porque ahí yo tendría que imaginarme los nombres de los atributos y no los tendría estandarizados. Lo que ahí, si yo recorro ese arreglo y quiero mostrar solo los nombres de las conectividades, entonces yo recorro el arreglo y muestro punto .name para todos, desde el 0 hasta el 100. Pero si no tuvieras name en el otro nombre, en el otro nombrecito y en el otro nombre elemento, entonces no los puedo recorrer con esa flexibilidad. Aunque el formato lo soporta, no lo podría recorrer de esa manera. O ¿Listo? sea, tendría que ser como un namesec, como de name conectividad o algo ahí. No, o sea, con que sea el mismo nombre para todos los objetos del arreglo, queda perfecto, porque ahí sí queda genérica la estructura. O sea, ahí como lo tienes, está perfecto. Si le colocamos nombres diferentes, la embarramos porque luego se nos va a complicar en la interpretación de los datos, bien sea en el cliente o en el servidor. Pero ahí está perfecto porque es estándar los nombres. Ah, vale. Listo. Muy bien, muy buena pregunta. Madeline creo que era, ¿no? Sí. Bueno, listo. Si tienen hambre, les voy a dar un poquito más de hambre porque vamos a hablar de comida. Es muy frecuente que mis ejemplos se vayan hacia la comida. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos conocimiento de, digamos, de qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sabemos que vamos a trabajar con el protocolo, que vamos a trabajar con sistemas de información transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que viene es entender cómo va a estar estructurado ese backend, el backend. Porque resulta que aquí en el backend nosotros vamos a crear un API. Y ahora, ¿qué es un API? Espérame que yo me olvido de las siglas, pero por acá tengo apuntado. Un API es Application Application Program Interface. Listo. Application Program Interface, es decir, una interfase de interacción, una aplicación de interacción entre los programas, una interfase de interacción. En palabras más, palabras menos. Un API es un aparatico que me va a permitir a mí interactuar entre ese aparatico, que puede encargarse también de gestionar la base de datos. Entonces usualmente el API tiene conexión directa a la base de datos o se encarga de almacenar en la base de datos, y cualquier tipo de cliente. Es decir, por acá puede estar el cliente uno, el cliente 2, el cliente 3, el cliente N. ¿Y cuál es la ventaja? Que esta API oferta todos los recursos para que el cliente uno, que puede ser un dispositivo, un smartphone, un iPhone,
pueda acceder a él. Y con a ese conjunto de recursos y con esa misma API, el cliente uno, que es una aplicación de escritorio, puede acceder a los recursos a través de esa API. Y que el cliente 3, que puede ser un dispositivo Android, pueda acceder a esos recursos. Y que el cliente N, que es un dispositivo de tecnología X, pueda acceder a los recursos a través de esa API. Con el propósito de que a ustedes supongo que son usuarios de TikTok. Entonces, para que ese algoritmo de TikTok em, les vaya entrenando un poco para que les entregue información de desarrollo, yo me busqué por allá un TikTok y se los acabo de enviar a WhatsApp, en donde explica qué es una app. Entonces, a ver, yo creo que le podemos echar ojo así. Espérame, acá me salgo. Porque me quedo desde el compu. Estoy les envío el TikTok. Ahora, compartir audio. Son en formato JSON. Y así es como funcionan todas las aplicaciones que usas en Internet. Esta sirve para enviar datos, recibir datos, conectar sistemas y también automatizar procesos. Y es por eso que funcionan las aplicaciones como Uber, Instagram, WhatsApp, bancos, videojuegos y hasta tu aplicación. ¿Ustedes ahí alcanzan a escuchar el video? La base de datos en el servidor. Luego, esta responde con los datos que generalmente son en formato JSON. Y así es como funciona. API significa Application Programming Interface. Tu aplicación, que es el cliente, envía una solicitud. La API recibe el pedido, valida la información y consulta con la base de datos en el servidor. Luego, esta responde con los datos que generalmente son en formato JSON. Y así es como funcionan todas las aplicaciones que usas en Internet. Esta sirve para enviar datos, recibir datos, conectar sistemas y también automatizar procesos. Y es por eso que funcionan las aplicaciones como Uber, Instagram, WhatsApp, bancos, videojuegos y hasta tu aplicación de comida. Cada vez que algo se conecta con otra cosa en Internet, hay una API detrás. Sígueme para más contenido de programación y tecnología. API significa... Listo. Bueno, entonces ahí miraránlo y reproduciránlo para que este TikTok les muestre más cositas de desarrollo. Ahora les tengo otros. Ya se los voy enviando a medida de que vayamos hablando. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a construir una API, hay diferentes arquitecturas de construcción del API. En nuestro caso, vamos a hacerla siguiendo un patrón de diseño que nos va a permitir tener tres elementos, que son los controladores, perdón, los controladores, también los servicios y también los data layers. Pero esto lo vamos a dejar en puntos suspensivos, porque primero vamos a hablar de comida. Entonces, perdonen mi talento para el dibujo, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Creo que todos nosotros hemos ido a una panadería. Entonces, por allá está. Panadería Mil Panes. Resulta que en esta panadería, cuando nosotros vamos, y recuerden ustedes cuando han ido a una panadería, cuando nosotros vamos, nos encontramos por acá la vitrina con varios de los productos. Entonces, en esta vitrina podemos encontrar, qué sé yo, palanquetas,
¿cierto? También podemos encontrar pan de coco. Podemos encontrar, no sé, croissant, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos productos. También, también cuando llegamos a la panadería, pues no solamente está la vitrina solita, sino que por acá está la dama o el caballero que atiende la panadería, el panadero, ¿cierto? Y cuando nosotros llegamos como clientes, y aquí viene una palabra importante, como clientes, que sea una dama, cuando llega la señorita a comprar pan, resulta que le dice al que atiende, a la persona que atiende, vea, yo quiero que me venda, y esto es importante también, de aquí, 1.000 pesos de pan, bueno, de palanquetas. Eso le dice la señorita. El panadero o la persona que atiende la panadería ya identificó qué tipo de producto es el que solicita y cuánto de ese producto solicita. Entonces, probablemente aquí, en esta parte de aquí de la vitrina, no hayan 1.000 pesos de palanqueta. Bueno, cambiémosle para que tenga más sentido. 100.000 pesos de palanqueta. Entonces, probablemente no hayan 100.000 pesos de palanqueta. ¿Y él qué hace? Resulta que por acá atrás, en las panaderías, suelen haber unas bandejas. Y en esas bandejas está el pan recién hechecito, enfriándose un poquito para poder venderlo. Entonces, por acá hay una bandeja con varios panes de ese tipo, con muchas palanquetas. ¿Qué hace el panadero o la persona que está atendiendo? Como él sabe que aquí no hay 100.000 en palanquetas, él recuerda que por acá sí hay 100.000 de palanquetas. ¿Y qué hace? Coge una de esas bolsitas, de las del niño que conoció a Messi, de las azules con rayas, y aquí, en esta bolsita, el panadero coloca. ¿Qué coloca? 100.000 pesos de palanquetas. Y esta bolsita se le entrega a la cliente. Voy a cambiar esa flecha, no me gustó por allá. Esta bolsita se le entrega a la cliente. Hasta ahí creo que es claro, ¿cierto? No tiene, digamos, ningún misterio porque es algo que hemos vivido. Y resulta que en todo eso que nosotros tenemos, en ese ejemplo, está esto de aquí. Lo de los controladores, los servicios y los layers. Pero solamente los data layers. Solamente de aquí hacia la derecha, hacia la panadería. ¿Por qué razón? Porque en la izquierda está el cliente, que nosotros por ahora no vamos a trabajar. Pero miren qué importante es saber que, por ejemplo, aquí, en este pedacito de aquí, lo que se hizo fue configurar la solicitud. Y recuerden que nosotros tenemos un HTTP request, en donde vamos a decirle el método, que bien sea put, post, update, que sería, no, que sería put, ya lo tenemos, ¿no? Perdón, get o delete. Y también vamos a necesitar especificar de qué entidad, ya lo vamos a ver. Pero en el request nosotros configuramos, aquí se está configurando el request, en esta parte de aquí. ¿Qué y cuánto?
Y en esta parte de acá, en este azul oscurito, se configura la respuesta. Este de aquí es la respuesta. Porque ella pidió 100,000 pesos de palanqueta. ¿Y qué se le está entregando? 100,000 pesos de palanqueta. Pero esos 100,000 pesos de palanqueta no están yendo así nomás, no le fue pasando una a una, sino que se los colocó, se los empaquetó en una bolsita azul, de esas del niño que conoció a Messi, porque se puso la camiseta de Argentina simulada con una bolsa. Y esa bolsita que nosotros tenemos ahí es el formato JSON, porque ahí es donde nosotros empaquetamos los datos para enviarlos. Y allá el cliente verá cómo los interpreta. Ella verá si saca uno a uno, si los basea todos en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hizo la cliente para identificar qué era lo que quería? Ella miró la vitrina, porque aquí hay un producto, aquí hay un producto, aquí hay otro producto, aquí hay otro producto. Si ella no mira 1,000 hojas, de pronto puede que pregunte. Y si pregunta y no hay, no se venden 1,000 hojas en esa panadería, este señor le va a decir, no, no vendemos 1,000 hojas. ¿Y qué pasa ahí? Si yo pido 1,000 hojas y aquí no se venden 1,000 hojas porque estoy viendo lo que hay en la vitrina, ¿de quién es el problema? El problema es de esta señorita, porque está pidiendo algo que no hay, que no se ofrece. Entonces ahí, ¿qué pasa? Le dice 400. Error, porque las 1,000 hojas no son un elemento que se está ofreciendo. Y en esta vitrina está todo lo que se ofrece al público en esta panadería. Porque cada uno de estos cositos, y aquí voy a hacer un pequeño resaltamiento. Cada uno de estos, este de aquí, este de acá, este de acá, son los servicios, aunque no es este mismo, no es esto mismo, ¿no? Son los servicios que ofrece el backend como endpoints. Este es un endpoint, este de aquí es otro endpoint y este de acá es otro endpoint. Eso es lo que ofrece. Entonces, este endpoint de aquí, el 1, se llama palanqueta. ¿Y ella qué pide? 100,000 de palanqueta. Este de acá, ¿cómo se llama? Se llama coco. ¿Y ella qué va a pedir? Tanto de pan de coco. ¿Y este de acá, cómo se llama? Se llama croissant y ella va a pedir tanto de croissant. Entonces, miren cuántos conceptos que vamos viendo ahí. Tenemos la solicitud, tenemos la respuesta, miramos dónde interactúan los JSON, miramos dónde interactúan los endpoints. Y ahora, ¿qué pasa también? Resulta que por acá nosotros tenemos un señor que cuando ella le pidió, él supo cómo interactuar. Este señor de aquí. Él supo qué hacer, porque sabe, aquí no hay todo lo que me piden, entonces tengo que ir hasta acá para obtener lo que me piden. Incluso muchas veces lo que está en la vitrina ni se mueve, siempre lo dejan ahí quietico. Y así funcionan en los apps. Aquí se muestra nomás lo que hay, lo que se ofrece, pero lo que está en realidad, lo que interesa, se debe consultar acá. Y él, como sabe dónde es que se consulta, él se comporta como un controller. Porque él, bueno, y esa es su función, él no está haciendo pan ahorita, es el que vende nomás. Entonces su función es saber qué me piden, dónde lo encuentro y a quién pedirse. Y acá lo que miramos, se me acaban los colores, no sé qué color usamos este gris. Lo que miramos aquí, en esta parte de acá, donde están las bandejas del pan, esa es nuestra base de datos. Porque miren, los panes se colocan en la bolsa, los datos se colocan en JSON y se envían al cliente porque el cliente fue el que me solicitó eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces aquí en la base de datos es donde actúan en este intermedio entre la base de datos
y el controller es donde actúan los data layers. Bueno, y en este caso los servicios son los que se encargan de permitirme tener toda la infraestructura para soportar esta panadería. Entonces ahí está la luz, está el agua, está la DIAN cobrando los impuestos, está el internet para que podamos publicar los reels de la panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se mueve en capas. Ahora vamos a dibujar. Bueno, antes de eso, antes de cambiar, ¿me tienen preguntas? Yo tenía una pregunta, profe. Buenas noches. Por lo general, cuando hablan de endpoint y de service, como que lo confunden. ¿Cuál sería la forma de identificar cada uno? Es decir, con un ejemplo, no sé, de un servicio de autenticación, no sé. Sí, sí, perfecto, muy bien. Por eso yo les decía acá que estos endpoints de acá, o sea, estos servicios no son los mismos. Sin embargo, eh, los endpoints también se llaman services. También son servicios. ¿Por qué tienen esos dos nombres? Digamos que arquitectónicamente el término adecuado es endpoint, pero resulta que en algunos frameworks la carpeta de endpoints se denomina services, pero siguen siendo los endpoints, solo que se llaman services. Ahora, conceptualmente, en el framework que nosotros vamos a utilizar, ¿cómo diferenciamos un service de un endpoint? El endpoint lo que va a hacer es que me va a permitir a mí resolver una solicitud del cliente. Y ya sabemos que esas solicitudes son del tipo CRUD. Son de tipo CRUD. Mientras que el service, de acá, del framework, en el service nosotros vamos a tener, es como decir, herramientas que soportan todo el funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, un servicio de consulta a Postgres. La diferencia, ¿no? Puede que aquí, bueno, tal vez también haya confusión entre las operaciones CRUD y esta de acá, pero el servicio es el que me permite a mí lanzar consultas a Postgres. El endpoint es la consulta a Postgres. Es la consulta del insert o la consulta del delete o la consulta del remove. El servicio es la capacidad de hacerlo. El endpoint es materializar esa necesidad, es hacerlo. ¿Listo? Pero uno frecuentemente, la industria puede que le digan, este endpoint se consume de esta manera, o este servicio se consume de esta manera. O cuál es el endpoint pool, que sería el listado de endpoints. O cuál es el service pool, que sería el listado de servicios. Porque son llamados de la misma forma. De pronto ahí también, aprovechando que estamos en este diálogo de aquí, es importante saber que los endpoints tienen una estructura. El endpoint tiene un nombre, un método y parámetros, pero opcionales. Parámetros. ¿Listo? Porque esto es lo que me dice cómo yo voy a consumir el servicio. Yo le digo palanquetas, perdón. Digo palanquetas, pero la gente puede pedirme 100 de palanquetas, o puede pedirme 1000 de palanquetas, o puede pedirme 500.000 de palanquetas. Y este valor es parametrizable. Entonces, miren, aquí está el nombre, palanquetas, ¿cierto? El parámetro, la cantidad, y el método. Entonces yo digo, estas palanquetas yo las estoy pagando por Nequi. Bueno, no lo voy a escribir aquí porque puede que tienda confusión. Lo estoy pagando por Nequi. Y esto se va a ver traducido cuando nosotros hagamos la consulta. Aquí me adelanto un poco. Cuando hagamos la consulta al servidor,
porque nosotros le vamos a decir al servidor, dirección del servidor, localhost. Puerto del servidor, a veces es el 8080, pero frecuentemente con frameworks no es el 8080, sino el 3000. Ahora, aquí está todo el pool de endpoints. ¿Cuál me interesa a mí? El producto que se llama palanquetas. ¿Y cómo lo parametrizo? El valor que yo quiero, 100. ¿Listo? Entonces, la pregunta es bastante importante, bastante válida, y es que a veces el diálogo o la jerga que se utiliza en la industria es muy variada. Y hay que irnos familiarizando con estos términos. Con el término de endpoint, con el término de API, de DTO, por allá tengo otro que es CORS, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Otro lado ese? Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra Profe, pregunta de pronto? ¿Sí? ¿me puede dar viendo que me salió un error en el anterior ejercicio? Por fin, mandé una captura chat. Ah, ya veré, ya veré. A ver, listo, espérame un momentico. Cierro la idea. Cierro esta idea y lo revisamos, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, con dibujito, pues esa es la forma como se comporta. Ahora voy a hacer un esquema un poco más próximo a un diagramita de arquitectura de cómo es. eh, Profe, ¿Sí? antes que vaya de allí, ese último 100 después de las palanquetas que era, que se me cortó y no le entendí. Ese es un parámetro, porque el valor cambia. Yo no sé cuánto me vayan a pedir, entonces lo dejo dinámico, lo dejo que el cliente sea el que me diga qué valor me va a pedir ahí. Ah, Igual, como les digo, eso luego se nos va a ir formando todo, por eso esta clase es teórica y muy importante de que ustedes vayan poniendo atención, porque luego les voy a decir, ¿se acuerdan tal cosa de la panadería? Aquí es donde se mira en el código, dónde se parametriza eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ya llevándomelo un poquito más hacia un esquema arquitectónico, resulta que nosotros tenemos, en realidad, tres capas. Cada capa va a estar más cerca al cliente o más cerca a los datos. Entonces, el cliente está afuera, ¿no? Este es el backend. Backend. El cliente está por acá, es una vaina aparte. Pero el cliente sí interactúa con el backend porque le hace HTTP, HTTP request. Entonces, el backend lo primero que hace es ofertar un pool de servicios. Entonces, por allá van a estar las rutas, los servicios. Por acá pongámosle los endpoint, que es mejor utilizar el término endpoint. Una vez se sepa el cliente qué endpoint va a solicitar, el encargado de hacer esa solicitud o de interpretar esa solicitud es el controlador, controller. Pero ese controller no tiene la capacidad completa de resolver la solicitud. Él tiene la capacidad de saber qué es lo que se solicitan y a quién se lo pide. Porque acá hay alguien encargado de hacer esa consulta a la base de datos que son los data layers. ¿Listo? Ellos sí tienen la capacidad de trabajar en la sintaxis de un ORM. Y aquí es donde voy a colocar un muñequito, un cuadradito aquí, el ORM. Los data layers tienen la capacidad de trabajar en sintaxis de ORM. ¿Para qué? Para que el ORM se entienda ya con otro señor que es bien feo, que es el motor de base de datos. Entonces, ¿cómo es que transcurre una solicitud
del cliente en un backend. Una solicitud del cliente en un backend transcurre de la siguiente forma. Pero yo creo que esto se lo puedo poner con línea punteada, pero no me acuerdo dónde. Otra vez. Bueno, ahí. Entonces, el cliente solicita algo del endpoint. El endpoint es interpretado por el controlador. El controlador le pide al data layer. El data layer, a través del ORM, hace la consulta a la base de datos. La base de datos envía los datos como respuesta al ORM con el data layer. El data layer los empaqueta en JSON y se los entrega al controller. Y el controller, a través de la forma de la estructura del endpoint, le da respuesta al cliente. Y en ese transcurso pasaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el endpoint tiene que identificar ruta, tiene que identificar método y tiene que identificar parámetros. Ahí ya se identifica todo eso, entonces el controlador ya dice, lo que me están pidiendo es tal cosa. El controlador decide a dónde pedirlo. El data layer, a través del ORM, tiene que traducir esa solicitud al lenguaje SQL de cualquier motor que soporte. Pues cuando se hace la configuración del proyecto, ahí se establece con qué lenguaje va a trabajar. Tiene que hacer la traducción y entenderse con la base de datos. La base de datos le devuelve una trama de datos en un formato de array. El ORM debe encargarse de transformarlos a JSON y entregárselos al controller. Y el controller debe formatear el HTTP response y a través del endpoint devolvérselo al cliente. Así es como va a funcionar nuestro endpoint. Ahora, esa palanqueta que yo puse, ese ejemplo de palanqueta, en realidad es un módulo. Y esa palabrita es muy importante en el framework que vamos a utilizar. Porque Nest.js divide la aplicación. Bueno, Nest.js está basado en otro framework que es Express. Que este framework fue bastante utilizado hace un tiempito y sigue siendo muy utilizado en la construcción de backends que corren sobre Node. Sin embargo, Nest ordena un poco esta ejecución de Express. ¿Y cómo lo ordena? Modularizando. Entonces nosotros en últimas, por cada entidad que manejemos, vamos a tener un módulo que va a tener sus propios endpoints, que va a tener sus propios controllers y que va a tener sus propios data layers. Y va a hacer las consultas al ORM. ¿Listo? A la base de datos. Bien, esa es la estructura. Ahora ya estamos preparados para pasar a la construcción de un proyecto en este. Mientras, escucho preguntas. ¿O no hay preguntas? A ver, entonces, por acá. Les voy a subir en la plataforma. Profe, estoy viendo el errorcito. Es cierto, perdóname, ya me estaba olvidando. Comparto pantalla y miramos. ¿Dónde está el chat? El chat, el chat. Chat, chat, el chat. A ver, miremos, dice. Expecting a string number null 3 false.
Línea 21. Em, a ver, no. No lo veo, ayudarme de pronto los demás, porque no, yo lo veo bien hasta ahí. Le borré la comita que le sigue al... Esa es la llave coche, la llave de la línea 21 y el error se sigue igual, pero se pasó a la línea 29. ¿Puedes compartir mi pantalla? Voy. Mm. A ver, ve un poquito más arriba. Un poco más. Eso ahí. Ya. Ah, no. Parecía que sí, pero no. Baja un poquito. Baja más. ¿Pero por eso? No creo. Mm. Me parece que faltara una coma o algo así, oye. Ya, envíamelo. No, tienes abierto ahí Visual Studio, veo, ¿cierto? Uy. Cópialo en el Visual Studio. Ábrete una nueva pestañita. Ujú. Un segundo, no, está bien, está bien. Ujú. Una nueva pestaña. ¿Cómo? Dale doble clic acá nomás. Eso. Pégalo. E idéntalo. Con Alt Shift F. Dale Alt Shift F. Control. Tenía que marcarlo. Sí. Sube. Ahí inicia. ¿Ya le diste intentar de pronto? Sí, no menos que yo toque así ya. Uy, a ver. No, no, si ya le diste, no. No, ya, eso es todo ahí. Oye, yo creo que puedo. Yo lo veo bien. No, no sé qué pasa. Entonces, ajá. Acá no va una coma al final porque ya termina, así que. Bueno, el formateador puede que sea. Probemos otro en el navegador. Ay,
Eso ahí ábrete otra pestañita de JSON Viewer o algo así. O JSON Formatter. Primero vamos. Ahí dale en Process. Está bien. Sí, parece que es algo del otro validador que toma algún carácter erróneo. Mm, ok, vale. Bueno, Sí, gracias. con gusto. Bueno, listo. Entonces, le descargué esta guía 1, NestJS. Contiene un archivito en PDF. Vamos a irla ejecutando despacito, sin afanarnos. Bueno, yo la voy a ejecutar acá un poquito despacio, pues para ir explicando cada cosita. Igual les doy un tiempito ahora para que repliquen ustedes las cosas en su máquina. Entonces, primero vamos a verificar el entorno. Pues esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado. Aquí hay una herramienta más, pero esta se las voy a solicitar que mañana que la instalen para el día de mañana. Ahora les envío el enlace. Entonces yo voy a iniciar a hacerlo en el CMD. CMD. Listo. Bueno, acá voy a subir un poquito la fuente. Primero, pues ya lo hemos hecho, ¿no? Node-B. Listo. Me responde la versión 24.3. Listo. Ahora, NPM, la versión de NPM. Listo, está la 11. Y aquí la versión de Nest. Nest menos version. Y me dice, en mi caso, me dice que ya está instalado. Si no lo tuviera, entonces debería instalarlo. Me podría salir algo así. Le voy a colocar acá otra letra para que me salga acá. Me debería salir algo así. No se reconoce como comando interno externo. Si sale así es porque no está instalado. Entonces, aquí abajo está la instrucción para hacer la instalación. Si ya está, si es una versión viejita, lo podemos ejecutar el comando npm install -g para que sea global, nestjs y él me va a actualizar la versión o a instalar la última versión si no la tengo. Y listo, con eso tendríamos el entorno preparado para poder crear y trabajar nuestros proyectos con Nest. Este comando que acabamos de agregar es un asistente para trabajar con Nest, por eso es el CLI, ¿no? El command line. Ahora, ese command line nosotros lo vamos a utilizar para gestionar nuestro proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo por acá en mi escritorio creado una carpetica para los proyectos que voy a trabajar con ustedes, los ejemplos, y por acá está lo de Nest. Y en esta carpeta es donde yo quiero guardar mis proyectos. Entonces es aquí donde yo abro el CMD. Para eso ya habíamos visto que podríamos ir a la barra de herramientas, a la barra de direcciones, perdón, y escribir CMD y automáticamente se abre la consola en el directorio donde le dijimos, en la carpeta donde le dijimos. Y como ya tenemos el command line instalado, pues le podemos decir, vea, señor Nest command line, créeme un nuevo proyecto que va a llamar minipost API. Porque el ejemplo que yo voy a trabajar aquí es de un punto de venta. Entonces le digo, Nest, créeme un nuevo proyecto, minipost API. Lo ejecuto y él me va a preguntar qué administrador de paquetes, qué package manager voy a utilizar o estoy utilizando. Está npm, yarn o npm. En este caso, npm, le digo enter y listo. Él me inicia a hacer la instalación o la creación del proyecto con todas sus dependencias. Ahora nos vamos a dar cuenta que él también tiene
también tiene ese archivo package.json que habíamos visto en la semana anterior. Ahí hay que esperarle un momentico, pues ya depende de la velocidad del internet. Yo estoy con una velocidad bastante bajita, entonces se me tarda un poquito. Bueno, ahí si gustan, vayan ejecutándolo ustedes allá también. Son dos comanditos prácticamente. Este npm install y nest y new mini post API. Aquí dice que ya lo instaló, que ya todo ok. Entonces me voy a mover a mi proyecto. Aquí está CD, listo, entro. Bueno, aquí hay una estructura que la estudiamos en un ratico y pasémonos más acá abajito, donde dice, uy, ¿no lo puse? Sí, tuve que ponerlo. El 4. npm run start dev. Le digo aquí. Y ahí inicia a ejecutarse el proyecto y me dice, la aplicación de Nest está ejecutándose satisfactoriamente. En este caso, se va a ejecutar en localhost 3000. Si yo ingreso a esta URL, aquí está, hello world. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes allá? Que repliquemos esos mismos pasos. ¿Listo? Les voy a dar 5 minuticos también para eso, para que lo hagan en las salitas de grupo. Y llegamos hasta ahí. Ahí llamo lista y continuamos mañana. ¿Listo? Entonces, hoy ya sé, para que vayan a descansar pronto también. Voy a llamar lista mientras ustedes prueban o algo así. Luego nos despedimos hasta mañana y si tienen alguna inquietud mientras ustedes ensayan, mañana la resolvemos. ¿Listo? Profe, no se le olvida de mandar el link que dijo del Postman. Ya mismo, Carolina. Ya mismo. Mientras ustedes van en eso, yo ya lo coloco en el curso. Bueno, creo que la mayoría tenemos Windows. Entonces es para Windows. Se los voy a compartir el enlace de Windows. Listo, ya está en la plataforma, está el enlace de descarga de Postman. Hay también versión web. Yo prefiero la de escritorio, por eso les compartí la de escritorio por si les gusta también, igual con esa es con la que voy a trabajar.
Adjuntar Daza David Santiago. Presente, profe. Botina Galeano Marily Joana. Presente, profe. Delgado Gómez Jonathan Juan Carlos. Presente. Gómez Alvear Jeffer Alexander. Presente, profe. Guerrero Calderón Juan Camilo. Presente, profe, buenas noches. Guillén Villacorte Henry Fabián. Presente, profe. Agustín Ortega Juan Camilo. Presente, profe. Hualpa Ascuntar Omar John. Presente. Cocoa Insandara José Daniel. Presente. Lazo Molina Daniel Alejandro. Presente, profe. Mayama Rojas Jackson Iván. Presente, profe. Mejía Cuásquer Wilson Javier. Presente, profe, buenas noches. Moreno Pantoja Cristian Giovanni. Presente, profe. Muñoz Cabrera Tania Madeline. Presente, profe. Viani. Presente, profe. Muñoz Oviedo Nidia. Presente, profe. Narváez Taimal Pablo. Presente. Nopan Tortilla Juan. Presente, profe. Cacho Canés Luz. Presente, profe. Imperial Andazuri Lilia Carolina. Presente, profe. Les Bastidas Mateo. Presente, profe. Tortilla Olivo Jonathan. Presente, profe. Ruales Ospina Juan. Presente, profe. Tobar Castro Daniel. Presente, profe. Torres Camila Dayana. Presente, profe. Vargas Negret Ronald. Presente, profe. Listo, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, imagino que también están cansadillos. Yo también un poco. Entonces, vamos a quedar hasta ahí y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Listo? Ya les subo el video también. Un abrazo. Chau, chau. Vale, profe, muchas gracias, que esté bien. Hasta luego, Hasta profe. mañana, Profe, hasta luego. Gracias.